la banca central. Uy, pero de eso hasta cuál llegué, ¿cuál es la última fórmula que tiene por ahí? La base es igual a, primero, como el neto entre las reservas y el coeficiente de reservas por el depósito y el coeficiente de préstamos del Banco Central por el depósito más el efectivo. Ahí, ¿me verifica por favor? Sí, señor. ¿En esa? Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Ok. Bueno, entonces, ahora involucremos algo que ya habíamos visto la sesión anterior y es el tema de los depósitos de tesorería, que involucra todo el tema fiscal. Fiscal. Entonces, eh, eso implica que esos depósitos de tesorería se pueden comparar con respecto a los depósitos en cuenta corriente, con lo cual obtenemos el coeficiente de depósitos a tesorería. Recordemos que la decisión de los depósitos de tesorería en el sistema bancario es una decisión de política fiscal, por tanto exógena a todo el proceso de oferta monetaria, aun cuando afecte la oferta monetaria. Y el coeficiente de depósitos a término con respecto a depósitos en cuenta corriente, pues lo vamos a llamar A. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Según las ecuaciones anteriores. Tenemos R menos B por D, pero D, ¿qué es? El total de depósitos. Pero los depósitos, ¿qué son? Depósitos en cuenta corriente, depósitos eh, a término y depósitos en tesorería. Entonces, pues si R menos B por D y D es igual a esos tres tipos de depósitos, pues simplemente reemplazamos. Entonces, obviamente, el, podemos dividir para encontrar las relaciones y vamos a dividir por los depósitos en cuenta corriente. En este sentido, pues podemos separar el numerador, tienen igual denominador, lo podemos separar y ¿qué obtenemos? Los coeficientes. Depósitos sobre depósitos, pues uno, pero depósitos a términos sobre depósitos en cuenta corriente es el coeficiente A, y depósitos de tesorería sobre depósitos en cuenta corriente es T. ¿Y esto qué sería? Esto sería el coeficiente de efectivo. Entonces hagamos esa operación. Separemos primero el numerador y luego reemplacemos.
De esa ecuación despejemos las cuentas corrientes. Y ojo, porque esta ecuación la voy a utilizar varias veces adelante. Y estoy diciendo que los depósitos en cuenta corriente deben ser igual a la relación de la base a ese producto de coeficientes. Ojo, porque la voy a utilizar varias veces adelante. Ok, nosotros sabemos que la oferta monetaria es la suma del efectivo más depósitos en cuenta corriente. Yo puedo coger eso y dividirlo entre cuenta corriente, en cuyo caso obtengo lo siguiente. Claro, ahí también separo el numerador, que haría DC sobre DC, que es 1, y queda E sobre DC. ¿Pero esto qué es? Esto es el coeficiente efectivo. Entonces reemplacémoslo. Dejemos de ser solito los depósitos en cuenta corriente. Observe que en la ecuación de atrás, en la que dije que iba a utilizar varias veces, tengo depósitos en cuenta corriente igual a base sobre el producto de multiplicadores más el coeficiente efectivo. Y aquí tengo que los mismos depósitos en cuenta corriente es igual a esa relación. Ahora, definamos una oferta monetaria como oferta monetaria tilde, pero es la original. Observe que la oferta original, la oferta monetaria que deduje de la cuenta T, pero aquí le digo oferta monetaria tilde. Observe que esa oferta monetaria tilde es efectivo más depósitos en cuenta corriente. ¿Y qué tengo acá en el numerador? Efectivo más depósitos en cuenta corriente. Entonces la reemplazo ahí. Míralo acá. Dejemos un efecto multiplicativo. ¿Cómo? Pues quitemos m de ahí. Mire esto. Y ojo que aquí tengo depósitos en cuenta corriente. Y atrás dije que dejaba una ecuación de depósitos de cuenta corriente que la voy a utilizar. Pues aquí la voy a utilizar. Mucho, traigo esa ecuación, miren acá. Los depósitos en cuenta corriente es igual a esto. Pero los mismos depósitos en cuenta corriente es igual a todo esto. Entonces yo puedo igualar esto con todo
esto. ¿De acuerdo? Lo puedo igualar porque pues al fin y al cabo ambos son depósitos en cuenta corriente, las dos ecuaciones. Entonces, ¿eso qué me da? Pues una oferta monetaria muy específica. Mire la que tengo acá. Pero entonces despejemos esa oferta monetaria. ¿Y qué es esto? Un multiplicador. Pues démosle el nombre del multiplicador. Es el multiplicador tilde. Observe que me está cogiendo depósitos en cuenta corriente, depósitos a término, tesorería, el coeficiente efectivo y el neto de la política monetaria frente al sistema bancario. Entonces, este multiplicador lo reemplazo aquí arriba y ¿qué obtengo? Obtengo la oferta monetaria tilde. Observe que hace un momento dije que este M tilde era igual a los depósitos en cuenta corriente más el efectivo. Pues que es la definición vieja que hicimos a partir de la cuenta T. Pero entonces metamos los depósitos a término en esa oferta monetaria, entonces ya la vamos a llamar la oferta monetaria empleada a los depósitos en a término, y vamos a llamar la oferta monetaria anticircunflejo. ¿Por qué? Porque el circunflejo es este y este es para arriba, entonces anticircunflejo. Dividamos eso por los depósitos en cuenta corriente. Entonces, claro, aquí tengo 1. Aquí tengo el coeficiente efectivo y aquí tengo el coeficiente de depósitos a término. Despejemos depósitos en cuenta corriente. Entonces los depósitos en cuenta corriente pues es igual a esta relación de la oferta monetaria a la suma de esos coeficientes, y traigamos esos depósitos en cuenta corriente que dije que iba a utilizar. Mírenlo aquí. Entonces, en este caso, este DC es igual a esto, pero aquí sabemos que los depósitos en cuenta corriente es igual a esto. Entonces lo podemos igualar. Y podemos despejar
la oferta monetaria anticircunflejo. Y llamemos a esa razón, llamemos multiplicador anticircunflejo. Entonces, si reemplazamos ese multiplicador arriba, ¿qué nos queda? La oferta monetaria ampliada a los depósitos a término. Observe que ese multiplicador, al ampliar a los depósitos a término, me cambia el numerador. Mírelo acá, mire ahí y compárelo con esto. Mire, aquí no es, aquí únicamente está el coeficiente efectivo. En el otro incluye más A. El denominador sigue siendo igual, recogiendo el efecto neto, recogiendo en este caso, igual en el otro, la política comercial de los bancos y las decisiones de política fiscal en manejo de los depósitos en tesorería. En este caso, es decir, las decisiones de los agentes por el efectivo, pero en el otro caso, este denominador sigue siendo igual, pero el numerador se me amplía, lo que nos indica que este multiplicador debe ser superior a el multiplicador tilde. Está recogiendo ese efecto de las decisiones de los agentes económicos a las tasas de interés que ofrece la banca comercial para que dejen sus depósitos o pasen sus recursos a depósitos a término. Claro, pero cuando un agente deja los recursos en depósitos a término, ¿qué tenemos? Pues nada más ni nada menos que se le entrega por mayor tiempo al banco sus disponibilidades de efectivo. ¿Por qué? Porque si usted lo deja en una cuenta corriente, usted lo puede retirar cuando quiera, pero cuando lo pone en un depósito a término, lo puede retirar hasta cuando dice el depósito a término. 30, 60, 90, 180 días, 360 días o más. Entonces, ¿qué va a hacer la banca para tratar de que los cuentavientes dejen sus recursos en depósitos a término? Pues ofrecerle una buena tasa de interés. ¿Qué es lo que gana el banco? El hecho de tener a su disposición ese dinero durante un periodo largo. Largo en el sentido comparativo frente a los depósitos en cuenta corriente. Entonces va a hacer muchas políticas comerciales. Entrégueme, compre este depósito a término. En Colombia no sé si usted han ido a un banco o a veces sale en noticia, en propaganda, en televisión. Constituya un depósito a término, un CDT por ejemplo. Y le pagamos tanto de tasa de interés. Entonces le ponen unos punticos por encima de la tasa de interés, digamos comillas normal.
para que usted deje ese dinero durante un tiempo determinado. Si usted lo deja en un periodo más largo, le suben otro poquito la tasa de interés. Y a veces le dicen, tome, le pago esa tasa de interés y además llévese una olla a presión, una plancha, un televisor. Eso hace años lo hacían. Entonces, ¿qué es eso? Incentivar a la gente no financiero a que les dejen disponibles los recursos durante mayor tiempo. Con eso ellos lo pueden operar, es decir, a incrementar de esa manera sus pasivos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, las diferentes medidas de oferta monetaria, diferentes multiplicadores. La base siempre va a ser la misma. Observe que B siempre va a ser igual. La base no es otra cosa que el dinero legal. La oferta es el dinero legal más el dinero bancario, que ese dinero pues es el que crece con todos estos multiplicadores. Entonces, usted en el modelo de política tiene que decidir cuál de esas variables va a meter, porque no dicen lo mismo todas. Si quiere irse a ser muy estricto con la teoría, pues cuál es la medición que requerimos, pues M. Pues usted quiere analizar los elementos de política un poco más, saliéndose de la teoría, pues usted puede meter este y otros conjuntos de multiplicadores. Entonces todo depende qué va a hacer en materia de política, cómo está diseñando su modelo de política. Ah, bueno, pero ahora tiene que medirlos. Meta cualquiera de ellos, tiene que medirlos. Entonces, al hacer esa medición, aquí tenemos la base monetaria en el caso colombiano. Recordemos que la base monetaria es las reservas internacionales más el crédito neto al gobierno más el crédito neto al sistema financiero. Mire usted que la política monetaria lo pongo de otro color un segundo. La política monetaria casi que mantuvo la base en 80.000 millones de pesos durante mediados de 2015 hasta principios de 2018. ¿Y eso cómo lo hizo? Pues mire que las reservas internacionales en ese periodo se estancaron. ¿Qué significa? Que el Banco Central no salió a comprar moneda divisa, no salió a comprar oro, no salió a comprar nada de esas cosas. Pero desde mediados de 2018 hasta el día de hoy, volvió a acumular reserva internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que en la política monetaria es expansiva, expande la base vía sus operaciones cambiarias. Es decir, utilizando la política, instrumento de la política cambiaria. Entonces, mire por ejemplo esto. Aquí
La base monetaria, que es la suma de las reservas internacionales, el crédito neto al gobierno, el crédito neto al sector, al sistema financiero, es ahí, a finales de 2019, del orden de los 100.000 millones, de 100 billones, pues para ponérselo ahí en esos términos. Para el mismo periodo, las reservas internacionales eran de 150, es decir, las reservas eran superiores al valor, al nivel de la base. Ah, pero ¿cómo así? La base es de 100 y hay 150 de reserva, entonces no entiendo. Ah, bueno, un momentico. Porque esta diferencia de acá, ¿quién la compensa? Esto de acá. ¿Y qué es eso? El crédito neto al gobierno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la política monetaria amplía la base vía las reservas, pero la política fiscal la ajusta, la contrae. Y claro, le deja el campo libre ¿a quién? Al sistema financiero. Porque esto es, ese gris, es el crédito neto al sistema financiero. Y ahí tenemos la base según sus fuentes. Ahora, ¿cuál es el que más participa en la base? Pues ya lo vimos. Las reservas internacionales. En promedio, pues quitando lo de principios de siglo, en promedio 1.7, y si tomamos desde los últimos 15 años, 15, 16 años, pues 1.5 en promedio. Terreno positivo. ¿Y quién compensa eso en la economía? Otra vez, las finanzas públicas, el gobierno nacional central. ¿Qué significa eso? Significa que los pasivos del Banco Central son grandes frente al gobierno. A su vez, ¿qué significa? Pues que la cuenta corriente del gobierno en el Banco Central y la cuenta sede tienen valores superiores a sus pasivos, es decir, valores superiores a los TES que tiene el Banco Central. Pero a su vez, ¿qué significa eso? Que es el elemento que contrae la base. La reserva la expanden, la base amortigua ese efecto. Ahora, según el uso, vea usted, según el uso, ¿qué prefiere la gente en Colombia? Todos los agentes no financieros. Pues prefieren el efectivo. Mire cómo creció el efectivo. Y el efectivo creció no por el 2 por mil, porque el impuesto nació en 1999. Y ya en 1999, mire a cuánto llegaba el nivel de efectivo, el 70%. Y se ha mantenido ahí. Entonces, la mayoría de operaciones en la economía colombiana, contrario a otras latitudes, a otras economías, aquí la gente hace la mayor operación con efectivo. Y claro, eso es un limitante para la política
para la política monetaria, porque en la medida en que la gente utilice mucho efectivo, pues crece el E, se disminuyen, en el caso estricto de la emisión del dinero, pues disminuye el DC, por tanto, baja el coeficiente de reservas. Y este es el multiplicador base, es decir, M igual a E más 1 sobre E más R. Ese es este. Mire que la banca hoy en día está expandiendo. Si multiplico eso, si le resto 1 y multiplico por 100, estaría diciendo que la banca está ampliando la base en 20%. O ahí sería que por cada peso se expande 20 centavos, o por cada 100 pesos, 20 pesos. Pero llegó a estar ampliando la base en un 50%. Ok. La oferta monetaria, mire que recoge el mismo efecto de la base. ¿Y por qué recoge el mismo efecto? Observe que el multiplicador, sencillo, el básico, pues es chiquito. Y como es chiquito, pues simplemente la oferta monetaria va a seguir la trayectoria de la base. Ahora, las tasas de interés. En materia de tasa de interés, ¿por qué las coloco? Porque recuerden que dije que las tasas de interés pueden incentivar o desincentivar a sobreencajarse o a subencajarse. La banca puede sobreencajarse. Bueno, pues ¿qué incentivos va a tener si las tasas de interés vienen en caída? De un 60% que se tenía a finales del siglo pasado, estamos, en este caso, la tesorería, por ejemplo, está en 10. Este que está aquí, el verde, este verde, es la tasa de interés que normalmente se le cobre a los hogares. Y todas estas son las que se cobran fundamentalmente a empresas y corporaciones. Aunque el crédito ordinario, el rojo, ahí también hay hogares que optan por crédito ordinario, no a todo el mundo le dan un crédito ordinario, pero ahí está ahí. Y hay una especie de convergencia del crédito, de las tasas de interés ordinaria, de crédito ordinario, del corporativo y de tesorería. No así el de consumo. Y bueno, el de consumo, ¿qué es? Tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Es la tasa de interés más alta. Y esta es la tasa de interés interbancaria. Esa es la que se cobra un banco a otro banco. Cuando el Banco Central modifica la tasa, el primer efecto se ve ahí. Porque un banco tiene que tomar la decisión de ir al Banco Central o pedirle prestado a otro banco. Si la tasa de interés del Banco Central sube y queda la tasa de interbancaria por debajo, pues yo prefiero ir a pedirle prestado a otro banco. Y no ir a pagar una tasa de interés alta en el Banco Central.
Y la oferta monetaria, pues mire que se comporta del mismo modo que la base. Hasta finales del siglo pasado, más o menos un 30% en efectivo, un 70% en cuenta corriente, pero ya en lo corrido de este siglo son 50-50 casi, en promedio. Eso va a afectar obviamente los resultados de los multiplicadores. Aquí están los depósitos. Mire que los depósitos en cuenta corriente se han disminuido en el país. Luego, ¿qué puede hacer la política monetaria ahí con ECAES? Muy poquito. Mientras que han bajado el monto en cuenta corriente, aumentaron el monto en los depósitos a términos, el verdecito este. ¿Se ve allá el cursor? Sí, señor. Ok. Ahí tenemos los depósitos a término. Si yo cojo esta zona verde y la divido entre la zona azul, obtengo el coeficiente A. Y ha crecido levemente los depósitos de ahorro, por tanto, obviamente un poquito los cuasi dineros. ¿Y por qué? Por la mayor formalización de la economía. Porque hoy en día, antiguamente, le pagaban a la gente, qué sé yo, hasta los años 80, por ejemplo, a la gente se le pagaba a los funcionarios del gobierno, a los empleados u obreros del sector privado, se les pagaba en efectivo, a muy poquitos en cheque. En el último, desde 80 hasta finales del siglo pasado, se les pagaba en cheque. Y hoy, simplemente se les pide que hagan una cuenta, que abran una cuenta en un banco y la empresa le traslada ahí el salario. Entonces, ese leve crecimiento de las cuentas de ahorro se debe un poco a esa nueva realidad de cómo se hacen los pagos a los obreros y empleados. Y aquí tenemos los coeficientes, en este caso los dos coeficientes que me permiten calcular M, el M básico, el M de negrito, el E más 1 sobre E más R, ahí está. Con esos dos coeficientes, observe que el coeficiente de reserva cayó. ¿Y por qué? Precisamente por ese elemento clave. Mire cuándo cae. Esto cae cuando todo el mundo empezó a tener efectivo. Ok. Y mire que no, digamos, tiene una tendencia positiva, sino más bien desde 2018 toma una tendencia negativa. Y mire la tendencia del coeficiente efectivo. Y aquí tengo el coeficiente efectivo, el azul. Pero tengo el coeficiente de tesorería. Observe que las tesorerías públicas más o menos mantienen al mismo nivel sus depósitos con respecto a los depósitos en cuenta corriente, porque esa línea fucsia que es coger los depósitos de tesorería y dividirlos entre los depósitos en cuenta corriente. Entonces, la proporción se mantiene. Pero no así el coeficiente de los depósitos a término. Mire que en los últimos 6 años creció, pasó a un nivel superior. ¿Por qué? Porque hasta 2016, más o menos, en promedio, se había mantenido en 2.6. Pero en los últimos 6 años, ese coeficiente
es en promedio 3.5, excepto el último año, pues la crisis, la pandemia mandó esa cosa hacia abajo. Y la medición, por tanto, de los agregados monetarios, ¿cuál es? Observe que desde el punto de vista de medición de variable, la azul, que es la oferta monetaria, sería el concepto más cercano a la definición de dinero teórica. La base es, de luego, la roja, la base esta, pues me quitaría todo el tema del efecto del sistema financiero sobre el dinero de alto poder expansivo. Ok. Pero a su vez, observen que entre las mediciones estrictas de dinero versus el cálculo donde se meten cuasi dineros, cada vez la diferencia es mucho más amplia. Y también se amplifica con respecto a la medición de M3, donde ya hay un conjunto más grande de activos financieros, bonos, cédulas hipotecarias, etcétera, etcétera. Ya eso lo habíamos dicho cuando expliqué eso. Ok, esa es la medición de esos conceptos que hemos trabajado a lo largo de las últimas sesiones. Pero volvamos a la teoría básica y a la política monetaria. Y lo primero corresponde al tema de la demanda de dinero. Aquí entonces tenemos que considerar que el Banco Central es el que, digamos, es un determinante esencial de la oferta monetaria, pero que son las empresas y las corporaciones no financieras, empresas no financieras, corporaciones no financieras y los hogares los que determinan la demanda monetaria. Ahora les hago una pregunta. Laura Bayona. Sí, señor, profe. No te veo. No, profe, es que tuve un problema con el computador, entonces no, por eso no pude poner ahí la cámara. Ok, bueno. Dime, de acuerdo a las variables que hemos visto hasta este momento, ¿cuáles de ellas se van a ver afectadas por las demandas de dinero o demanda monetaria? A ver, proponga. Los depósitos de cuenta corriente. Los depósitos en cuenta corriente, bien. A ver, Andrés Fabián. Sí, señor. Otra. Y se van afectados por la demanda monetaria, ¿no? Sí, claro. El efectivo. Pues el efectivo es demanda monetaria. Y claro, a su vez es una variable de la oferta.
Ok. Fernando Montezuma. La profe. Dime. Los depósitos a término No, fijo. pero ya lo dijo Laura. La cuenta corriente ya la dijo Laura. Yo Dime, dije- Andrés Fabián. Los depósitos a ¿Quién término habló? fijo. ¿Fernando o Andrés? Yo, profe. Iba a decir A que ver, los dime. depósitos a los depósitos a término fijo. Ok, pero en el sentido estricto de demanda y de oferta monetaria, en el sentido estricto teórico, los depósitos a término no haría, ¿no? A ver, Fernando, que no te escuché. Sí, yo dije lo mismo, dije depósitos a término. Ah, bueno, el mismo comentario. Juan González. De pronto, como tal, la base monetaria. No, la demanda monetaria no va a afectar directamente la base, porque recuerde que la base la determinan en el mercado monetario los bancos centrales y la banca comercial, más el gobierno. Natalie Castro. Los depósitos a término, profe, de tesorería. Que no, acabo de decir que no, se lo dije a No Fernando. me equivoqué, los depósitos de tesorería. iba a decir. ¿Cómo los depósitos de qué? A tesorería. Ah, pero mire a quienes tengo ahí, a hogares, corporaciones no financieras y empresas no financieras, no tengo al gobierno ahí. Bueno, todo eso para decirle que ustedes ya identificaron que la demanda de dinero, pues obviamente, cuando los agentes deciden sus demandas de dinero, pues están afectando la oferta monetaria. Es una cuestión que no es independiente, que hay una relación muy estrecha entre oferta monetaria y demanda monetaria. Cosa que no sucede con la oferta y la demanda de pan, ni la de papa, ni la de computadoras, ni la de celulares. Entonces me voy a centrar sobre la demanda monetaria, porque eso me afecta la cantidad de dinero en la economía. Entonces, al final del capítulo anterior expliqué el mundo real, el mundo nominal, y aquí sí que es importante esa distinción, porque cuando están discutiendo estos temas en teoría, normalmente se está hablando desde el dinero real y muy pocas ocasiones del dinero nominal. Muy pocas ocasiones del dinero nominal. Es decir, que aquellas teorías que trabajan con dinero real, el dinero nominal no pasa de ser una unidad de cuenta. Y todas trabajen con dinero real, trabajen en el mundo real. O trabajen en el mundo nominal o en el mundo nominal y en el mundo real. Resulta que el dinero real, ¿qué es? El valor del dinero. ¿Por qué? Porque es cuál es el monto, la cantidad de dinero que hay en la economía con respecto a la cantidad de bienes y servicios que tiene la economía. Recuerden que como expliqué el nivel de precio. Entonces, estos elementos, hay varias teorías. Yo voy aquí a explicar dos nomás. Porque más o menos todo el resto de teorías se monta sobre una de estas dos. La primera es la teoría neocuantitativa y la segunda es la teoría keynesiana. Entonces, en el neocuantitativismo,
pues digamos, el representante, el padre del neocuantitativismo, pues es Milton Friedman. Entonces, el profesor Friedman, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere que hay unos argumentos, es decir, hay unas variables que explican la demanda de dinero. Entonces, como hay una relación entre la demanda de dinero y sus argumentos, 4 variables que ahorita las vamos a ver, esa relación es de carácter estable. Pero para plantear esa relación entre los 4 argumentos y la demanda de dinero, hay que decir que el profesor Friedman pues plantea que la teoría de demanda de dinero no puede ser muy diferente o no puede salirse de los cauces de la teoría general de la demanda. Y la teoría general de la demanda, ¿qué nos dice? Nos dice que la demanda de cualquier bien o servicio depende del precio del bien o servicio, del precio relativo del bien o el servicio, de las preferencias del consumidor y de su ingreso. Eso nos dice la teoría de la demanda. Por eso allá en micro, el profesor les decía, sea U tal cosa, maximice U sujeto a el ingreso. Pues ¿cuánto voy a demandar? Pues depende del ingreso. El segundo elemento que no nos podemos olvidar es que hay bienes y servicios, pero normalmente cuando decimos bienes y servicios estamos pensando en consumo final. Y resulta que el dinero no es un consumo final, es un activo. Ya al finalizar el capítulo anterior, había dicho que pues hay un conjunto de activos financieros y el dinero es uno de esos activos financieros. Y como cualquier activo, proporciona un flujo de servicios. Pero además, a diferencia de cualquier otro activo físico o no físico, financiero o no financiero, el dinero, por las características que mencionamos a lo largo de este capítulo, su grado de liquidez, sus funciones, pues además de todo lo de cualquier activo, tiene una fuerte poder de compra. Ahora, estoy tratando con activos. Entonces el profesor Friedman dice, bueno, como estamos tratando con activos, no podemos utilizar como restricción el ingreso. No es el ingreso, es la riqueza. ¿Sí? ¿Y qué es la riqueza? Pues el total de activos. Entonces, ¿cómo se plantean el problema de la demanda de dinero? ¿Por qué la gente prefiere mantener dinero? Toda la gente, toda la economía, porque esto es a nivel agregado, y no mantener otros activos, no tener otros activos financieros como CDTs, acciones, bonos. Sino que la gente decide, por algún motivo, que es lo que hay que averiguar, mantener dinero. Entonces, ¿qué acabamos de decir?
que el dinero es un activo. Segundo, que por ser un activo la mejor restricción es la riqueza, no el ingreso. Entonces va a proponer que hay que trabajar con la riqueza porque al fin y al cabo, como conjunto de activos, rinden un flujo presente y futuro. Y que dentro de ese flujo pues está el ingreso laboral, por tanto hay una riqueza ahí en materia de digamos, la fuerza laboral. Como activo, pues que genera un flujo de servicios y genera un flujo puede o no puede generar un flujo de ingreso. Cuando usted mantiene dinero, pues no genera el flujo de ingreso. Si genera un servicio, un flujo de servicios, resulta que entonces el mantener dinero implica incurrir en un costo de oportunidad. Ahora, si el dinero hay que tratarlo dentro de la teoría general de la demanda, pues debe tener entonces una tasa marginal de sustitución. Recuerden allá en microeconomía, la tasa marginal de sustitución del bien X con respecto al bien Y. Es decir, de utilidades marginales. Esa era la tasa marginal de sustitución. Pero como aquí el dinero es un activo, entonces la relación marginal de sustitución es entre mantener dinero y los demás activos. Y entonces el profesor Friedman argumenta que esa relación marginal de sustitución es de carácter decreciente. Todos los activos rinden. Rinden un interés, pero además todos los activos tienen un precio. Entonces los precios de los activos, fundamentalmente de los activos financieros, implican ganancias o pérdidas de capital. Ahora, en el mundo nominal, los activos financieros, pues normalmente rinden una tasa de interés. Entonces, el rendimiento de un bono con respecto al rendimiento de otro activo financiero, cómo se mueve, características. Entonces, lo primero que el señor Friedman dice, pues todos los activos de manera conjunta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Los tipos de interés fluctúan de manera conjunta. El otro elemento clave ahí es el nivel de precio, porque como el dinero real, aquí la discusión es dinero real
Entonces, en otras palabras, inflación puede crecer, puede llegar a ser deflación. Este movimiento de nivel de precios hace que
tenga por
One.